Buenas, buenas, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a su plataforma Dominicanísima Live, con su amigo Hipólito Ventura en sus pinceladas. Agradecido de Dios que nos permitan entrar a sus hogares a través de su plataforma digital y que con ustedes y nosotros compartamos un momento de pinceladas como la que siempre le brinda su amigo Hipólito Ventura. Miren, el mundo está muy convulsionado, el mundo está cada día más difícil. La situación en el Medio Oriente está increíblemente fuera de control, con la expectativa y la tentativa de que podremos entrar fácilmente a una guerra regional. No mundial, como dicen otros medios sensacionalistas, pero en términos regional del Medio Oriente, la situación se está poniendo fea. Y naturalmente podría afectar al mundo en el aspecto del suministro de petróleo, porque si en dicho evento participa Irán, ya la cosa cambiaría a una situación más difícil por el aspecto económico, con el asunto del petróleo. Vamos a hacer un poco de recuento. Miren, la situación de Israel es algo prácticamente que se nos está yendo de las manos siglo tras siglo. Como ustedes sabrán, en el año 1928, en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, Francia y los países europeos, específicamente Inglaterra, se apoderó del entorno del Medio Oriente, desde Turquía, bajando hasta Egipto y parte de Arabia Saudita y ese entorno. Cisjordania, Palestina, Líbano, Siria. Pero bueno, concluida la guerra, entonces los franceses y los ingleses se reparten esas áreas por ahí, donde los ingleses quedan prácticamente al mando del entorno de esa área de Palestina e Israel. Vamos a ver un poco la historia, un chin de historia. Como ustedes sabrán, en aquella época, Abraham, casado con Sara, tuvieron un hijo llamado Isaac. La esposa de Abraham, ya con unos 90 años, no podía dar más hijos y Abraham quería otro hijo. Entonces llegó a un acuerdo con la señora y la señora Sara le autorizó y le permitió que él tuviera una relación con la señorita Agar. Agar era la sirvienta o la ama de casa o el servicio de allá, de su casa en aquel entonces. Tuvieron la relación permitida por Sara y Agar le da un hijo a Abraham. Ese hijo se llama Ismael. Ismael es el otro hijo que tiene Abraham con Agar. Luego, Isaac tiene a Jacob y Ismael tiene a Maharlat. Entonces, ya esas dos generaciones entran en conflicto y ahí comienza parte de esa historia, donde Isaac con Jacob son de línea árabe, chiita, y lo de Ismael y Mahala son de línea sunita, árabe, perdón, que Isaac era judío. Bueno, ahí comienzan esos conflictos, la situación comienza a deteriorarse año tras año, siglo tras siglo, y prácticamente hemos llegado al 1900 con esta situación, esta crisis, que ya no es un asunto geopolítico, sino es un asunto religioso, donde los pleitos religiosos son más complicados que el asunto geopolítico por tierra. Bueno, como ustedes sabrán, entonces los ingleses ya en el 45, en el 43, 44, Adolfo Hitler, el dictador de Europa de aquel entonces, el fuerte, invade a Rusia
y parte de Europa. Entonces, en el 44 aplica el genocidio de los judíos, donde Adolfo Hitler, con sus tradiciones y sus costumbres y sus conflictos religiosos, elimina unos 6 millones de judíos. Ya los judíos andaban por el mundo vagando como los gitanos prácticamente, fueron desalojados o fueron expulsados del entorno de esas tierras de Líbano, de Siria, Egipto, Jordania, etc. Entonces, en esa época ya viene el 49, donde los ingleses, ya agobiados por el área y los conflictos, deciden retirarse. Y en el retiro, en el ejército inglés, había un judío llamado Belgorod. Belgorod era un teniente del ejército inglés, donde él participa en la retirada de los ingleses, y él se autoproclama como padre de la independencia de Israel. De ahí viene la historia en el 49, donde la ONU, en acuerdo con Israel, Francia y los países, deciden hablar con Palestina en aquel entonces, que le permitiera un pedacito de tierra a ese pueblo, que era parte, según ellos, de que la tierra prometida. Entonces llegan los israelíes, se instalan en una zona llamada Tel Aviv, hoy en día la capital de Israel. Y cuando comienza el desarrollo, pues los israelíes, que llegaron con mucho dinero, siempre han dado con mucho dinero, hoy en día también son parte de los halcones económicos de los Estados Unidos. De manera pues que, producto de esas situaciones, han seguido los conflictos en dicha área y no ha habido entendimiento. La ONU ha tratado de buscar la paz y el entendimiento en esos pueblos, pero imagínense, también la ONU es parte del sistema de la influencia del poderío del norte, de Occidente, Estados Unidos, que prácticamente desde esas instituciones, la OEA, la ONU y otras más, han perdido la esencia de credibilidad y de mediar en los conflictos, porque prácticamente tienen cierta parcialidad, tal como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que es una institución compuesta por Europa. Fue creada en el 53, 51, 53, por el miedo de Europa hacia el avance del oso ruso, como le llamamos. Recordarán ustedes que en el 45 la Unión Soviética fue quien destruyó y derrotó a Hitler, llegando hasta allá, hasta la Cancillería de Berlín, cerca de la Cancillería, donde ya Hitler tuvo que suicidarse cuando sus generales se rindieron y tuvieron que informarle que el ejército ruso ya estaba encima de la ciudad. Por ende, entonces, por la parte occidente fue la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia y los países de Occidente. Pero prácticamente se metieron en miedo y se vieron en la situación de crear dicha institución, temiendo de que el ejército ruso siguiera avanzando hacia Europa. Y nada, así no fue. Rusia se mantuvo hasta ahí, llegó a unos acuerdos donde también le pidió a Occidente que no avanzaran hacia el oeste, porque de lo contrario venían los inconvenientes. Bueno, pues Estados Unidos, en combinación con los países europeos, no respetaron eso y han ido acorralando a Rusia, quitándole influencia ya en algunos países que eran provincias de Rusia y que ya hoy en día son países, entre ellos unos 15 en total. Porque como ustedes sabrán, en esa época la Unión Soviética tenía unos 22 millones de kilómetros cuadrados y hoy en día tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Un país inmenso, extraordinario. Coge a Europa y a Asia. Es el único país que está en 2 continentes, tan inmenso que es. Y hacia el oeste, hacia el norte y el sur, hacia el norte, hacia arriba está el mar Ártico, congelado completamente, prácticamente casi 6 meses del año, lo dura así.
Y aquí en la parte del sur está el Mar Negro y los países del área de Asia Central, entre ellos Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, Irán, Irak y todos esos países que que también pertenecen al sector del Mar Muerto. Ucrania, Polonia, Hungría, Moldavia, Checoslovaquia, todo eso eran parte del bloque soviético. Unos 15 en total se independizaron y el acuerdo consistía en no seguir avanzando Occidente hacia allá, pero Estados Unidos, con su ambición de esa gran riqueza que tiene ese pueblo ruso en términos de minerales. Recuérdense que Rusia viene siendo la gasolinera del mundo, le llaman, porque es el país número 1 en reserva de gas, el que suple a Europa entero por los gasoductos de el Nord Stream 1, Nord Stream 2, que pasan por el mar Báltico, que fueron saboteados ahora en los conflictos con Ucrania. Y Europa, Alemania, está cogiendo una pena extraordinaria porque no tienen gas. Y cuando llega este frío de invierno, eso es terrible para la calefacción de esos pueblos. Es una situación difícil prácticamente. Gracias a Dios nosotros aquí en América estamos tranquilos, no tenemos esos conflictos tan fuertes. No tenemos tanta riqueza de minerales como tienen esos países porque son inmensos, pero entonces esas riquezas le han creado todos esos conflictos que no se entienden, combinado con el aspecto de las religiones. Pues bien, entonces, volviendo al caso de Israel, nada, la situación se ha salido de conflicto y han seguido las escaramuzas, los problemas, los no entendimientos, y eso ha hecho de que el pueblo palestino, en combinación con su partido Hamas, haya preparado una maniobra y él le haya hecho un atentado a Israel hace un año atrás, el 6 de octubre, me parece, 6 o 7 de octubre, donde un grupo de palestinos en un festival de música, desgraciadamente y lamentable, un festival de los llamados LGBT, cosas que uno se sorprende que como el pueblo religioso árabe permita eso, porque allá hay otra costumbre. Y los miembros de Hamas le hicieron una emboscada, entraron, tumbaron parte del muro de la frontera, que es súper seguro, con una tecnología lo máximo del mundo, y todo le falló. Se metieron en parapente, volando. Los israelíes pensaban que eran parte del espectáculo, y cuando descendieron a tierra fue todo un tiroteo y mataron 1,200 judíos. Eso fue un desorden. Parte de también civiles en los kibúes, que vienen siendo los kibús vienen siendo como los municipios, los pequeños pueblitos del entorno. Se llevaron unos 1,000 secuestrados y lo tienen en esos túneles. Cuando Israel activa la operación de defensa, descubre de que la gente de Hamas con los palestinos tenían ya una estructura montada, una cosa organizada para dicho ataque, donde más de 500 kilómetros de túneles subterráneos debajo de Gaza ya lo tenían elaborado, lleno de municiones, cohetes, misiles, lanzacohetes. Y el ejército israelí entra a la zona con su desesperación del producto del abuso, de la situación del ataque. Así que, como ustedes sabrán, la situación se le ha ido de las manos prácticamente y no ha habido grandes avances y grandes logros en dichas operaciones que ellos venden como que son el mejor ejército de Asia y parte de Medio Oriente. De manera pues que hasta la misma ayuda norteamericana, que fue a su auxilio estacionando 2 portaaviones ahí frente a Israel en el Mar Negro, en el Mar Mediterráneo, perdón. Y al contrario, todo ha sido una sorpresa. Entonces ahora se ha abierto otro frente, como no ha concluido con Hamas. Hamas ha seguido lanzándole en momentos de escaramuza cierto lanzamiento de cohetes. Entonces se han abierto otro frente ahora en el norte, hacia arriba, junto con Siria y el Líbano, donde en el Líbano está instalado otro grupo que es enemigo a muerte, producto religioso del pueblo palestino, que se llama Hezbollah.
pero Hezbollah tiene una estructura militar hecha, más organizada, más concienzuzada, como decimos, con mejor conciencia, mejor logística, mejor armamentismo, con el apoyo de Irán, que Irán es un enemigo a muerte de Israel desde hace muchos años también, porque una vez Israel se vio en la osadía de hacerle un bombardeo aéreo a Irán y le rompió el inicio de una construcción de unas plantas nucleares para energía eléctrica. Israel alegaba de que eso eran para armamentos nucleares y que Irán estaba ya en proceso de elaborar uranio enriquecido para las plantas, y ellos decían que no, que era para armamentos nucleares. Entonces tienen que cuidarse en ese sentido. Pero Irán no tenía ese poderío hace unos 15 años atrás, no tenía ese poderío que ya hoy en día tiene. Ya Irán, un país inmenso de 1.800.000 kilómetros, unos 200 y pico, casi 300 millones de habitantes. Ese país persa, también con su política religiosa parecido a Israel, y no con gobiernos convencionales, sino manejado por un religioso llamado el Ayatollah. Los ayatolas allá en Irán son los que manejan el entorno con dos sistemas de gobierno rarísimos. Y han comenzado también a aplicar las operaciones de venganza de otros temas que tenían pendiente con Israel. Y ahora lo han combinado con la ayuda hacia Hezbollah, donde Hezbollah hoy en día ha comenzado a hacerle una serie de ataques a Israel y le ha abierto otro frente, donde Israel se ha visto ahora súper ocupado en ese sentido. Entonces, demostrando poderío, también viene y afecta al Líbano. Le hace una invasión por tierra al Líbano leve y tuvo que dar la retirada para atrás porque entró una resistencia extraordinaria. Hezbollah le envía unos 200 cohetes desde allá, desde el Líbano, y Israel, que tiene un sistema que llama la cúpula de hierro, donde ellos se creen que esa sombrilla de hierro no deja de penetrar nada que le lance. Pero bueno, si usted me lanza 20, yo puedo resolverlo rápidamente, estoy totalizado con el sistema, pero cuando usted me lanza una andanada de 200 cohetes, no es fácil. Y no obstante, concluido eso, viene la próxima semana Irán y le manda también 300 cohetes. Entre los 300 le mete unos 20 misiles hipersónicos, no cohetes, misiles hipersónicos, y le ha dado justamente en puntos estratégicos a Israel y ciertas bases militares, bases navales, que lo ha puesto fuera de contexto y lo ha metido en el miedo, en el pánico. Ya el pueblo israelí, cuando oyen las alarmas, tiene que meterse para los sótanos, porque todos esos pueblos tienen una cultura de sótano para protegerse de los bombardeos, porque es una tradición de la Segunda Guerra Mundial. Hitler bombardeaba todos esos sitios de una forma despiadada y tuvo que crear esa táctica tecnológica de sobrevivencia, metiéndose en los sótanos cuando son nada más alarmas para poder protegerse de los bombardeos. Y pues nada, como le digo, entonces el pueblo de Israel se ha abierto ahora 3 frentes y 3 frentes de desgastes. Entonces la economía de Israel está estancada, está parada porque hay un conflicto militar. El turismo se ha caído porque ¿quién va a ir de visita allá hacia el Muro de los Lamentos, a Jerusalén, donde el turismo es ultra fuerte? Millones de turistas van a ese sitio a ver el sitio donde nació y murió y se enterró a Jesucristo, porque América es súper religiosa en el aspecto católico. Pero hay una sorpresa también. Mucha gente se ha dado cuenta que el pueblo judío no reconoce a Cristo como nosotros, pero ellos dicen que ese fue el pueblo en la tierra prometida por Dios. Oye, es un conflicto religioso terrible. Hay que sentarse a leer la Biblia y leer las historias y buscar unos teólogos en ese sentido para que le vayan dando cierta orientación a uno, porque la situación es muy compleja. Es muy compleja porque es un conflicto no geopolítico, es un conflicto completamente religioso. De manera pues que esa situación se le ha salido de la mano a Israel. Están pagando las consecuencias de sus otras operaciones que ellos han hecho y castigo que le han dado a esos pueblos del entorno con el apoyo de Occidente, de Norteamérica. Su famosa cúpula de hierro y su famoso ejército ultrapoderoso ha tenido falla, ha tenido un desgaste terrible, muchos muertos. Ya están viendo muchos muertos civiles porque esas andanadas de misiles y cohetes que se lanzan
y la cúpula de hierro tratan de protegerlo, lo descontrolan, lo desvían, están en barrios y en sectores que no tienen que ver con la situación y rompen edificios, supermercados, tiendas, locales comerciales y residenciales, y hay muertos por todos los lados. De manera pues que el pueblo israelí está pasando una situación ultra difícil, le ha llegado un momento muy feo, muy feo. Ellos, en el marco de la situación, también están presionando al presidente Netanyahu, el primer ministro, como le llaman ellos, y el señor Netanyahu tiene muchos problemas políticos internos, entonces diríamos que ha utilizado también ese conflicto para manejar la situación política contra la oposición, pero el tiro se está yendo por la culata. Como también son parte de Estados Unidos, ahora esa situación afecta la política y la campaña norteamericana. Naturalmente, como le decía, sobre la vicepresidenta Kamala Harris y el señor Biden, están en situación preocupados porque esa situación del Medio Oriente tiene que darle un matiz en base a la política internacional norteamericana, porque han estado viendo muchas fallas y así por el estilo. De manera pues que esperamos que el triunfo de Donald Trump, si es que se da, aplique esas crisis, esas situaciones en el Medio Oriente, y que la armonía y la paz y el comercio vuelva a fluir de la forma como estaba en años anteriores o meses anteriores, donde todo era una maravilla. Los israelíes con su swing, su aparataje, de su poderío militar, sus tácticas y sus cosas y su tecnología y así por el estilo. Déjenme informarles, ya por último, que ellos, los israelíes, fue que nos vendieron a nosotros el sistema Pegaso, el sistema que tenemos aquí en Dominicana del asunto de la seguridad de Estado, del espionaje y la contrainteligencia que usa el Estado dominicano. Es un buen sistema, muy bueno. Fue comprado en la gestión de Hipólito Mejía y mi tocayo, y encabezado por el coronel Pepe Goico, que era en esa época encargado de la inteligencia y la avanzada militar del presidente. Fue a Israel, trajo esa tecnología. Me parece que en esa época ya este muchachito, Jochi Gómez, ya estaba recién graduado de la tecnología cibernética, y el muchacho es un genio, súper inteligente. Después que a lo último lo tergiversaron y lo sacaron del contexto en términos de su compañía productiva, Servicio de la Nación y otros países que vendiera su tecnología. Bueno, lo metieron en el asunto politiquero, es papá un político, y lo metieron a hacer espionaje, darle seguimiento a cosas del bando contrario, y así por el estilo. Y mire que desorden tiene ahora con ese tema del Intran, que es otro tema que seguiremos hablando y analizando. Pues bien, para concluir ya el asunto de Medio Oriente, eso es parte de las pinceladas de Hipólito Ventura sobre esa situación en el Medio Oriente, rogándole al Todopoderoso, a Dios, que ilumine a esos políticos, que lleve a la mesa del diálogo. Y un poco tarde, pero tampoco no lo es, que ha habido una destrucción terrible y continúa ahora hacia el Líbano y Hezbollah y esos grupos por allá. Y si se mete Irán ya con un ataque constante de tú a tú entre Israel e Irán, la situación va a ser catastrófica, súper catastrófica. Un momento creo que lo que no estamos esperando. De manera pues que esperamos que Dios le ilumine a esos políticos, como le decía, y le bajemos un chico a la situación y nos sentemos a la mesa del diálogo y podemos vivir un poco en paz y en tranquilidad, como este mundo quiere y se necesita. Bueno, señores, hasta aquí las pinceladas de Hipólito Ventura, esperando que le hayan sido útil, que sean parte de su análisis personal, que usted lo conceptualice con su familia y el entorno, y que sigamos en contacto con este proyecto televisivo llamado Dominicanísima Live, que ha venido para servirle a ustedes y para informarle y educarle. Así que espero que no se olviden de darle a la campanita, suscríbanse, denle me gusta, porque eso sí nos garantiza, como siempre, la sostenibilidad de este gran proyecto televisivo que es para ustedes, imparcial, súper imparcial, como siempre le decimos. De manera pues que
gracias por vernos. Saludo aquí a diáspora que nos ve diferido, que no nos está viendo ahora mismo, quizás por el asunto del cambio del horario. En Asia, 8 horas de diferencia, a lo mejor están durmiendo o están trabajando. Bueno, pues nos verán diferido en su casa tranquilo cuando tengan tiempo, y cuando nos vean, la gracia de antemano, nuestras felicitaciones, nuestros saludos, esperando que Dios lo ilumine a todo por allá y que continuemos con el proyecto Dominicanísima Live. De manera pues que hasta entonces pues.